Ahora mismo, todos los ojos del mundo están puestos en un lugar muy concreto, el Estrecho de Hormuz. Es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, y cada movimiento allí, cada pequeña chispa, eleva la tensión a nivel global. Pero detrás de los grandes titulares se está jugando una partida geoestratégica mucho más compleja de lo que parece. Y esta frase, de verdad, es que da en el clavo. Porque mientras la inestabilidad tiene en jaque a medio mundo, hay otra historia desarrollándose en la sombra. Una historia en la que el caos no es tanto un accidente, sino, bueno, una oportunidad de negocio muy bien calculada. Y es que, en medio de toda esta crisis, hay un país que no solo está mirando desde la barrera, sino que parece estar sacando un beneficio enorme, casi en silencio. Se está convirtiendo en el gran ganador de toda esta situación. Así que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién sale ganando de verdad cuando el Golfo Pérsico está constantemente al borde del precipicio? La respuesta, como vamos a ver, tiene un poco de giro de guión. Pues, aunque parezca mentira, la respuesta no está en el Golfo, nos lleva directamente a Moscú. Según los análisis, no es solo que la situación le venga bien a Rusia, es que la estrategia del Kremlin parece haber dado forma a este caos para su propio beneficio. Y ojo, porque esta ventaja de Rusia no es para nada una casualidad. Se apoya, como vamos a ver, en 4 pilares estratégicos que están muy bien definidos. Vamos a desgranarlos uno por uno para entender la jugada al completo. Básicamente hablamos de 4 frentes distintos en los que Rusia está sacando tajada. El frente financiero, el militar, el alimentario y, por supuesto, el diplomático. Un plan con muchas caras que convierte la inestabilidad de los demás en su propia fuerza. Venga, vamos a empezar por el principio, por el dinero, que al final es lo que mueve todo, ¿verdad? El primer pilar convierte la tensión en Oriente Medio literalmente en un cajero automático para el Kremlin. La lógica aquí es que es brutalmente simple. Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo, así que cada vez que hay una amenaza en Hormuz, cada ataque, cada noticia que genera nerviosismo, los mercados tiemblan y ¡zas!, el precio del barril de petróleo se dispara. Pero la pregunta del millón es, ¿a dónde va a parar todo ese dineral extra? Porque claro, no se queda guardado en un cajón. Va directamente a financiar la ofensiva en Ucrania. Cada euro de más que se paga en la gasolina por el miedo en el Golfo se convierte en tanques, en municiones, en drones en el frente. En la práctica, es combustible gratis para su guerra. Bueno, dejamos el dinero y pasamos al segundo pilar, que es pura estrategia militar. El caos en Hormuz es sencillamente la maniobra de distracción perfecta en el gran tablero mundial. La idea es muy sencilla de entender. Las potencias occidentales, y sobre todo Estados Unidos, no tienen recursos militares infinitos, no pueden estar en todas partes al 100%. Así que cada barco de guerra, cada portaaviones que tienen que mover al Golfo Pérsico es un recurso que quitan del escenario europeo, que es donde Rusia tiene su principal foco de interés. Y claro, el resultado directo para Rusia es un alivio tremendo. Con Washington centrado en gestionar la crisis en Oriente Medio, la presión sobre el flanco occidental ruso baja. Menos vigilancia, menos apoyo a Ucrania y al final, mucha más libertad para que el Kremlin haga y deshaga a su antojo. Llegamos al tercer pilar, y sinceramente este es quizás el más cínico, pero también el más poderoso de todos. Ya no hablamos de energía, hablamos de algo mucho más básico, el control sobre los alimentos. Ojo a este dato, porque es que es para entender la magnitud de lo que hablamos. Un tercio de todos los fertilizantes del planeta, que son la base de la agricultura moderna, cruzan por ese pequeño estrecho. Si se bloquean, no solo se paran los petroleros, se provocaría un colapso mundial en la producción de comida, una crisis alimentaria brutal. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. Si esa ruta vital se corta, ¿qué pasa? ¿A quién se le pide ayuda para que cientos de millones de personas no se queden sin comida? ¿Quién tiene la capacidad para solucionar ese problema? Pues sí, la respuesta, de nuevo, es Rusia. Al ser el otro gran exportador de fertilizantes, Moscú pasaría de ser un vendedor más a ser el salvador del que todo el mundo depende. Y eso le daría un poder político y una influencia bestial sobre países de África y Asia que se verían obligados a ponerse de su lado a cambio de algo tan básico como poder dar de comer a su gente. Y con esto llegamos al cuarto y último pilar, que ya no es ni económico ni militar, sino puramente diplomático. Se trata de usar esta crisis para ir construyendo un nuevo orden mundial, uno en el que Occidente ya no ponga todas las reglas. Esta frase es básicamente el mensaje de fondo, lo que Rusia y China están diciendo al mundo cada vez que usan su veto en las Naciones Unidas. Es una declaración en toda regla. Se acabó el monólogo de Washington en la política internacional.
Esta jugada diplomática le da a Rusia 3 ventajas clarísimas. Primero, refuerza su alianza con Irán, que es quien le suministra los drones para la guerra en Ucrania. Segundo, le demuestra al mundo que tiene el poder de bloquear el sistema internacional cuando quiere. Y tercero, y esto es clave, obliga al resto de países a negociar directamente con Moscú, quitándole poder a Estados Unidos y posicionándose como un nuevo centro de influencia global. Pero cuidado, porque esto no es un plan perfecto sin fisuras. Estamos hablando de un juego peligrosísimo, de un cálculo de alto riesgo donde el más mínimo error puede tener consecuencias terribles para todo el mundo, incluida la propia Rusia. Y aquí está el pero, la gran condición de toda esta estrategia. A ver, hemos visto que la tensión le viene de perlas, pero ¿le interesa una guerra total, descontrolada? La respuesta corta es que no, para nada. La clave está en esta diferencia. Lo que le interesa a Rusia es mantener una tensión alta pero controlada, un conflicto de baja intensidad que se alargue en el tiempo. Eso es beneficio y poder. Ahora, una guerra total, un incendio que arrase la región, provocaría un colapso del comercio mundial tan grande que acabaría hundiéndoles a ellos también. Hay una metáfora que lo explica de maravilla. Rusia quiere que la herida de Hormuz sangre, sí, para debilitar a sus rivales, pero no quiere que el paciente, que es la economía global, se muera. Es un equilibrio increíblemente frágil. Y con esa idea nos quedamos. La pregunta que flota en el ambiente es justo esa. En un juego tan complejo, con tantos actores implicados, la línea que separa la tensión controlada del caos absoluto es finísima. ¿Cuánto tiempo más se puede jugar con fuego sin que todo acabe estallando?